¿Qué consejo le darías a alguien que venga a vivir a Bogotá? A mí me encanta cuando alguien viene a conocer Bogotá. Y Bogotá, muchos le dicen la nevera, por el frío. Delicioso. La verdad, la nevera es porque aquí hay comida para todos. Los colombianos de todos los rincones llegan y encuentran oportunidades, la luchan, la trabajan. Entonces Bogotá es de todos. Este es mi segundo periodo como senadora y último. Le he escuchado a Gustavo Petro y me encanta cuando usted le responde que usted ha sido ingrata con el gobierno y con Gustavo Petro. ¿Han dicho eso? Lo han insinuado. Entonces, yo no les debo nada. Tiene buenas ideas en muchos campos el presidente, tiene un compromiso por el campo, por ejemplo, que cómo no acompañarlo en eso, cómo no acompañarlo por el bienestar de los más pobres. Claro, pero es que en eso estamos de acuerdo todos, justicia social, todos queremos justicia social. En el cómo es donde está el detalle y en el cuándo hacerlo, pero de discurso no vive el hombre. Eche carreta por la justicia social, se necesita esa ejecución, esa coordinación y creo que ahí ha habido un exceso de confrontación, de mucho discurso, de baja ejecución y de pensar que todos los demás son malos. Saludo muy especial. Estamos en Diálogos con Andrés. Hablemos de la actualidad del país, del presente y el futuro de Colombia. La política tiene que ser noble. Diálogos con Andrés. Hola, nos volvemos a reencontrar hoy, 13 de octubre, domingo, con una senadora estudiosa, trabajadora, que sabe de números, que nos va a contar un poquito sobre la ley de financiamiento o otra reforma tributaria y que tengo un enorme respeto por ella, porque es una mujer que tiene sobre todo altura en el Senado de la República. Ella es Angélica Lozano Correa. Angélica. Qué gusto. Bienvenida. Qué gusto, Andrés, estar en esta charla. Yo a veces veo que trae invitados. ¿La has visto? Y digo, oiga, ¿y yo cuándo? ¿Y sabías que te estaba invitando? Desde hace les rato. cuento, hace unos 3 meses vengo buscándola, pero está muy ocupadita. Además, por esta época, en un tema que estaremos hablando de reforma tributaria y cosas que ahora hablaremos. Angélica, bienvenida a Diálogos con Andrés. El gusto es mío. Estoy convencida que al país lo sacamos adelante entre todos, desde la diferencia, y que además lo determinante en política es la calidad humana. Totalmente. No importa si es de derecha, izquierda, centro, de cualquier partido, hay afinidad, hay diferencia, pero una buena persona hace la diferencia. ¿Y qué creen? Con este señor se puede charlar y construir porque es una Angélica, buena gracias. persona. Gracias. Calidad humana, capital humano. Llueve mucho en Bogotá. Está frío. Está muy frío. ¿Te gusta el Bogotá frío? Me gusta Bogotá de todas las formas y le hacemos fuerza a la lluvia, la necesitamos en el campo y la necesitamos en los embalses, así que, bueno, toca aguantar frío. Y yo tengo que confesarte algo, y soy paisa, y yo amo Bogotá, porque uno tiene que ser muy agradecido con la ciudad o el territorio que le ha ayudado a ser, a la cucharita, a formarse, y a Bogotá hay que quererlo, y también hay que entenderlo. Porque como es tan amplio, a mí me dicen, ¿dónde está el éxito de vivir en Bogotá? Y yo, que todo le quede cerca, porque si no sufre uno mucho. ¿Qué consejo le darías a alguien que venga a vivir a Bogotá? A mí me encanta cuando alguien viene a conocer Bogotá. Y Bogotá, muchos le dicen la nevera, por el frío de antes. Delicioso. La verdad, la nevera es porque aquí hay comida para todos. Los colombianos de todos los rincones llegan y encuentran oportunidades, la luchan, la trabajan. Entonces Bogotá es de todos, aquí hay colonias enormes de gente boyacense, costeña, pastusa, antioqueña. Entonces, bueno, Bogotá es de todos, consejo, gozársela. Aquí hay planes de toda clase, a todos los bolsillos, cultura gratis, de calidad y oportunidad de crecer. ¿Dónde estudiaste? Yo estudié el bachillerato. ¿Cómo me ibas a decir algo? Que si tú viviste en Bogotá. 12 años. ¿Estudiaste acá? No, estudié también una especialización de maestría en la Javeriana. ¿Tú eres abogado? Soy comunicador social con una maestría en gobierno y políticas públicas. Ok.
Ok, 12 Así es. años, eso es un poco rolo ya. Sí, sí, Eh, amo Bogotá, de verdad te lo digo. Yo estudié el bachillerato, me gradué en Madrid, Cundinamarca. Madrid, Aquí al Cundinamarca, ladito, estudié así es. interna, 4 años, de octavo Interna, a 11, ¿verdad? por ¿Y joya. por qué llegaste a internado? Amo el internado, creo que me salvó la vida y lamento que hoy no existan o sean muy pocos. Allá llegábamos niñas, porque un colegio femenino, Sagrados Corazones de Madrid, casi todas, la gran mayoría, porque teníamos unas familias de padres separados, de mamá que trabaja, entonces no podía darle la atención, o papá. Algunas niñas o mujeres era porque vivían en algún pueblo y decían este colegio es mejor. Entonces, a mí me sirvió mucho para hacer un ambiente sano, tranquilo, jugando todo el tiempo, Claro, fregando la claro. vida, necia. Yo he sido una necia zanahoria, entonces era vivir con amigas en un ambiente protegido y eso Sí. lo necesitan hoy los niños y los adolescentes de Colombia y yo lamento que hoy ya hay poquitos. Muy Porque es un poquitos. espacio seguro, Yo fui semi-internado. por buena O sea, gente. por buena gente y también porque papá trabajaba y la mamá pues se mantenía en otros roles y también tenía otros Actividades. hermanos Ah, por cuidar. Entonces el semi-internado era hasta las 5 de la tarde. ok, lo tenían bajo supervisión, acompañamiento, actividades. Así es. En mi caso, ¿Vos dormías allá? yo dormía, yo llegaba los domingos por la tarde, 5 de la tarde se cerraba la puerta y salíamos los viernes a las 2, 2:30. Una Cuando mujer. era más chiquita, mi papá me recogía y ya luego echaba flota, a llegar a Bogotá. ¿Y bachillerato? Ahí hice de octavo a 11. Ah, Entonces ok. yo me gradué de bachillerato ahí y estudié Derecho en La Sabana, que es en Derecho. Chía, Así es. una universidad privada, católica. Y también estudiaste en los Andes. Y después, ya siendo congresista, estudié una Llegaste aquí en el maestría 2014 hace 10 años. a Cámara A Cámara en el por Partido Bogotá. Verde. Sí, Y luego fuiste una mujer de 105.000 votos. ¿cómo le parece? ¿Cómo le En parece? el 18. Y ahora en un gobierno como el de Gustavo Petro. Y Pero en bueno, el vamos 22, hablando. En el 22 volví al Senado y bajé la votación. Y a mí eso me gusta y lo cuento con orgullo, porque para nadie es un secreto. O sea que en el 2018 sacaste 105.000. Y en el 22, 20.000 menos. ¿Por qué lo cuento con orgullo y 85.000. felicidad? Sí. 85.000, muy buena Muy buena votación, votación. una representación. Así es. ¿Por qué lo cuento con orgullo? Para nadie es un secreto que mi esposa fue la alcaldesa de la ciudad. La doctora Claudia. Y en la política colombiana, ninguna persona que tenga un familiar dirigiendo los destinos Rebaja de un votos. territorio, rebaja votos. Eso crecen, multiplican, se triplican. Yo bajé y lo digo con orgullo, nosotros no tocamos lo público para beneficio personal, entonces me divierte eso, que saqué más votos sin alcaldía. Sin alcalde. Eso es un orgullo. 105, Sí. 2018 y fue tu primer Senado. Sí, señor. Y en el 2022, hoy repetís una curul del Senado. Este es mi segundo periodo como senadora y último. Y último, Cierro. ¿no regresarías? Creo que 3 periodos en el Congreso Son es suficientes. como un óptimo para aportar, para innovar, para crecer y también para saberse retirar. Pero usted está muy como joven. por lo alto. Ah, joven, sí. Usted está muy joven. Tengo Usted es, 48. usted es del 76. ¿Y tú? Yo soy del 73. Tengo 51. Una gotica más, sí, Así joven. es. Pero 48. bueno, un periodo en Cámara y dos dos en el en Senado. Senado. ¿Qué diferencia hay de Cámara a Senado? La Cámara es una gallera. Es más grande, la gente es más briosa, Más más joven. bochinchera, más región. indómita. Entonces llegas de todos los rincones del país, es de mucha renovación. El 70% de la Cámara cada 4 años se renueva. Y eso llega ahí a voto limpio y a codazo y todo el mundo quiere obviamente cambiar el mundo Claro, y qué claro. bueno porque para eso es estos espacios. Pero entonces la Cámara es más indómita. Al Senado un poco más pequeño en tamaño y ya se llega con más serenidad. Entonces serenidad. ahí hay una diferencia. Hay otra edad, hay un poco más de madurez. Y un hay unos proceso líderes- más largo, Exactamente. entonces también ya se calmó fiebre, Sí. más serenidad y llegan caballerotes como Andrés, Ay, que Dios. defiende sus posturas, Angélica. pero Tranquilo. Tranquilo. Yo creo que la vida lo va poniendo uno ahí. en Cámara habría sido más alborotado. Podría haber sido, claro, y hubiera sido más joven. Sí. Pero tú sabes que las derrotas lo forman a uno mucho en la vida y lo Y- van poniendo en su lugar. Pero tú fuiste candidato a la gobernación, Así yo te es. seguí por redes y desde ahí te vi antes de llegar al Senado. ¿Vas a volver a intentarlo? En algún momento.
Creo que estoy viviendo un momento bonito de madurez personal y emocional y de aprendizaje, lo tomo como un doctorado y creo que le podemos aportar al momento del país y al partido una bonita condición de mi momento humano y personal. ¿Y te ha gustado ser senador? O sea, ¿sientes cómo es el balance, lo positivo, lo que no te ha gustado? Yo creo que uno estar en un Senado, y como tú lo dices, es la experiencia de entender que es el punto alto de la pirámide y que cuando uno respeta jerarquías, sabe con quién está sentado allí. Entonces uno viene es a aportar, a sumar, no a llevar ni a traer, y eso puede ayudarle mucho. Y ya en el campo físico de la experiencia personal, creo que esta es una vivencia necesaria para quien le guste en lo público tratar de hacer las cosas bien. ¿Tú qué opinas? Sí, y conducir el Estado a quienes tenemos bichito vocación por lo público, el Congreso ayuda a entender en la diversidad de pensamiento, de regiones, Demasiado. de historia, reconocer sus atributos, sus intereses, emociones, argumentos, objetivos, y ahí sobre la mesa aprender a ponerse de acuerdo. Entonces, nosotros somos de partidos distintos y tendremos temas en los que no nos vamos a poner de acuerdo, pero también vamos a identificar los que sí, y así es que se construye Colombia. Es imposible que se pretenda desde alguna posición política arrasar y borrar al otro, a 52 millones de colombianos toditos en su diversidad. Totalmente. Ahí en esa condición estamos viviendo un momento del gobierno de Gustavo Petro. Cumple 2 años largos. Sí. Existió una primera reforma tributaria por allá en septiembre del 2022. Dura. Por 19 billones de pesos, y prácticamente 2 años después se plantea una necesidad de ley de financiamiento que para mí, tengo que decirlo, es un maquillaje y es una nueva reforma tributaria, y esta es solicitada por el monto de 12 billones. Hemos escuchado a la senadora Angélica Lozano en entrevistas, en redes sociales, en la plenaria, en las comisiones, diciéndole al gobierno, ojo, es que la realidad del presupuesto del 2025 puede estar, usted hablaba de 499 billones, después se habló de 511 billones, después el gobierno solicitaba los 523 billones, y usted siempre ha dicho, primero gástense lo que tienen, ustedes no ejecutan. Hoy Angélica Lozano, ¿qué está pensando sobre ese tema? A los colombianos que nos ven, tiene razón Andrés, es una reforma tributaria, se llama financiamiento por un tecnicismo, porque es asociado al presupuesto desfinanciado. El gobierno dice, me faltan 12, entonces ley de financiamiento por 12, o sea, tributos nuevos por 12, y es para cubrir ese hueco. Tributaria es para recaudar por encima, adicional. Esa es como la pequeña diferencia. Yo sostengo que de hecho el hueco es mayor, y el tema es muy grave porque estos días, Andrés, nos va a llegar a la plenaria el proyecto de regalías bianual, las regalías de Colombia, que surgen principalmente por hidrocarburos y minerales, tienen un esquema de distribución entre los departamentos y municipios, un porcentaje solo para los productores, departamentos productores. Casanare, Antioquia, tu tierra es altamente productora, entonces para ellos un pedacito, hay una parte solo para pueblos indígenas, hay otra parte, hay unos criterios. Pues, oh sorpresa, si vamos a discutir los recursos de los próximos 2 años, pues uno tiene que mirar qué pasó en los 2 años anteriores, porque es bianual, cada 2 años. Este año vamos a distribuir 30,9 billones, entonces redondeémosle a 31. Pues del periodo pasado fueron como 28, ¿y cuántos crees que están guardados sin ejecutar terminando la bianualidad? Octubre es el mes 22 de los 24 para esas regalías. ¿De 29 a 14? 16. Más que la tributaria que nos están diciendo que aprobemos. O sea, gástese primero los 16 billoncitos de pesos y después le pide al pueblo colombiano otros 12 billones. Pues es tan sencillo como eso. Es elemental, a ver si en su empresa, pequeña, mediana, grande, en su familia,
no, papá, deme más, pero ya se usó, no, no usado. Es como bastante elemental. Y resulta que la reactivación económica, que haya empleo, que se mueva la economía allá en el municipio, en el pueblo, pues necesita circulante, proyectos. No hay reactivación sin inversión, Totalmente. sin ejecución. Entonces estamos haciendo la vuelta al bobo. Guardemos la plata, no la ejecutemos, no circula y pida más impuestos. No es virtuoso. Lo lógico es invierta bien, sin corrupción, a tiempo. ¿Cómo así que se acaba el periodo de 24 meses y la plata guardada más de la mitad? Y mientras tanto los departamentos y municipios pasando aceite. Le he escuchado a Gustavo Petro y me encanta cuando usted le responde que usted ha sido ingrata con el gobierno y con Gustavo Petro. ¿Han dicho eso? Lo han insinuado. Entonces, yo no les debo nada. Yo pienso en algo. A mí me dicen, Andrés, es que ustedes acompañaron a alguien en un proceso político hace 2 años. Yo les digo, yo tengo sombrero, no turbante. Uno no sabe cómo va a ser la persona, cómo va a actuar, cómo va a gobernar. Para mí, Gustavo Petro le encanta el poder, pero no le gusta gobernar. Hoy, Angélica Lozano, ¿qué lectura desde tu textura le haces a Gustavo Petro? Primero, en mi candidato original, en primera vuelta se vota por el que uno cree, el que quiere, el que uno sabe, lo representa. Para eso es la primera vuelta. Y en segunda vuelta por el que toca. De lo ya que hay unos acuerdos. No, y de se lo busca, que hay, salvo los que su candidato de primera pasó a segunda, pues genial y felicitaciones. Salvar la victoria. En mi caso, tanto en el 18 como en el 22, mi candidato fue Fajardo, otro de tu tierra. Doctor Sergio Fajardo. Y con el alma y le metimos la ficha y nos andamos a este país y con orgullo. Y no pasamos a segunda vuelta. En segunda vuelta hay que escoger. Y bueno, yo escogí por el presidente con una lógica de alternancia en el poder. Resulta que en la democracia es necesario alternar y válido. Y un país normal lo gobierna el centro, lo gobierna la derecha, lo gobierna la izquierda. El péndulo. Y la gente compara. Dice, para ser oposición, bueno, y ahora para gobernar. Entonces creo que aquí todos estamos madurando, la ciudadanía y los políticos. ¿Qué creo yo? Que es un desperdicio, que esta oportunidad de primera vez que llega un gobierno completamente distinto ideológicamente y programáticamente, distinto a Santos, a Duque, a Uribe, a Pastrana, es valioso. Eso per se ya es bueno. La diferencia, que accedan al poder los más excluidos. El desperdicio, el despilfarro y la frustración es que 30 años de lucha para llegar a echar carreta, discurso divisivo, tiene buenas ideas en muchos campos el presidente, tiene un compromiso por el campo, por ejemplo, que cómo no acompañarlo en eso, cómo no acompañarlo por el bienestar de los más pobres. Claro, pero es que en eso estamos de acuerdo todos, justicia social, todos queremos justicia social. En el cómo es donde está el detalle y en el cuándo hacerlo, pero de discurso no vive el hombre. Eche carreta por la justicia social, se necesita esa ejecución, esa coordinación, y creo que ahí ha habido un exceso de confrontación, de mucho discurso, de baja ejecución y de pensar que todos los demás son malos. Y eso es una cosa permanente en nuestra sociedad, pensar que el otro es el malo. Y pensar que uno es el bueno y asumirse fines altruistas para mí, pero en cambio pienso que el otro es malvado y tiene motivaciones negativas. Así es. Pero venga que esto está muy bueno. Primero, presupuesto. ¿En qué va a terminar? La gente hoy se está diciendo, bueno, entonces el presupuesto del 2025, al no ser aprobado, en este caso por las comisiones del Senado, no quedó definido ni los 499 billones, ni los 511 que propuso Fincho Cepeda, ni los 523. ¿Qué paso se da legalmente y qué le corresponde hacer hoy al gobierno de Gustavo Petro? Como no hubo ley de presupuesto, que teníamos plazo en la ley hasta el 20 de octubre, el 21 de octubre queda facultado al presidente para expedirlo por decreto. Cualquier presidente, cualquier gobierno, lo dice la ley, la Constitución, y se espera entonces que a finales de este mes él expida el decreto. Mientras tanto, el gobierno espera y tiene la expectativa de que el Congreso apruebe la ley de financiamiento, es decir, que cree nuevos tributos, la mitad un tecnicismo si se quiere de ajustar la regla fiscal que tenemos que masticar y explicar y entender bien qué es, y la otra mitad con impuestos nuevos. Yo creo que el palo no está para cucharas,
que la gente no aguanta un impuesto más, sea clase media, baja, rico, empresa chiquita, porque el tejido económico de nuestro país lo mueven son microempresas que generan 3 y 7 empleos. Así es. Y si se legisla pensando pues que todo es Bavaria o estas, son muy poquitas empresas de ese gran tamaño. La economía real la mueve su negocio. Sí, el suyo, su papelería, su tienda, el emprendimiento, su el taller, sus el tintos, negocio que haya, el que genera 8 empleos, ese es el motor de la economía. Entonces, clavarle más impuestos es un problema. Entonces, ¿qué pasa si el 1 de enero, cuando entra a regir el presupuesto del año entrante, ya se sabe ahí si el Congreso aprobó o no esa ley de financiamiento? Si la aprobó por 12 o por 0 o por 6. El 1 de enero, el presidente tiene que sacar un segundo decreto de suspensión. ¿De qué? De gastos que se queden sin financiar. Permítanme si me enredo mucho. No, señora. Como lo decretó por 523 el presupuesto, le faltan 12, supongamos que el Congreso aprueba por 2 billones o por 0. Le faltan 10. Le faltan 10 o por 0 le faltan 12. El 1 de enero tiene que suspender mediante decreto gasto por 12 billones. Eso es lo que puede pasar. Si el gobierno logra que el Congreso pase la ley de financiamiento, pues queda ras y no hay otro decreto. Hay que ver. Yo no veo ambiente, no sé tú. No hay ambiente. Eso está muy claro. El gobierno tuvo su primer año, como creo que ha ocurrido y por lo que leo, porque en esta primiparada uno tiene que leer un poquito para entender los momentos del Senado. El primer año dicen que es del presidente, el segundo año es de presidente y Senado, el tercer año es un año de Senado y el cuarto de elecciones. ¿Estás de acuerdo con esa división anual que se trata de hacer? Sí, se lo traduzco a los ciudadanos. Cuando empieza un gobierno hay una luna de miel. Cualquier gobierno, cualquier presidente en cualquier lugar del mundo gana con luna de miel. Primer año, camino de rosas, todo el mundo le camina, ayuda, expectativa que salga bien. Segundo año ya se vio cómo es la cosa y entonces si lo hizo bien va a mantener un trato fluido. Y si hay problemas, yo creo que el presidente rompió la buena relación con el Congreso. ¿En qué momento? Con las Cortes, con la sociedad, en el balconazo de la reforma a la salud. Ahí fue el primer momento. Yo noté una actitud del Congreso, de todos los partidos, tal vez los de más oposición no, pero la mayoría dispuestos como a escuchar y a trabajar, pero cuando el presidente radica el proyecto versión de la ministra Carolina Corcho, una versión radical, desecha el proyecto construido con Alejandro Gaviria, con Cecilia López, con Hugo Campo, y sale al balcón y echa discurso, yo creo que asustó. Y pidió calle, y la calle no se vio. Entonces yo creo que el Congreso dijo, y ahí se enrareció el ambiente, y yo lo lamento, porque esto no es un pulso de políticos. Sí, muy bien. Al final esto es lo que necesita la gente. Le están entregando el medicamento más rápido, lo están operando más rápido, sigue gastando poquito de bolsillo, y si la respuesta es no, ahora tiene que gastar más de su bolsillo, no lo tratan, pues de nada sirvió. Usted es muy práctica, y eso vale mucho en el contenido del lenguaje público. Habla de la reforma a la salud, habla de la calle, del presidente que se tuvo que haber puesto en el escenario ya no del agitador, no del hombre que fue piedra durante 30 años en el Congreso, sino de abrir la ventana desde la semiología, desde los símbolos y ser una ventana de unidad. Sí. Él habla de acuerdo nacional. Yo he insistido mucho prácticamente cuando hablo en la plenaria, sobre todo el 15 de marzo del 2024 me marcó mucho en Cali, porque él le dijo a Colombia que el acuerdo nacional estaba agotado. Y yo venía diciendo un año atrás que me mostraran los párrafos, las líneas del acuerdo nacional. Angélica Lozano, ¿conoce algún documento de acuerdo nacional con el Congreso? Llevo 2 años esperando, porque yo me le mido al acuerdo nacional. Yo apoyé todas las cosas buenas que haya presentado Duque o Santos y el presidente Petro. ¿Cuál es el acuerdo para ayudarlo? No. Entonces el ministro Cristo, que está recién llegado al gobierno. Y lo traen para eso. Y él dice, es que vamos a hacer el acuerdo nacional. Yo digo, bueno, ¿cuál es el acuerdo? No, respetar la institucionalidad. Le digo, pues perdón, eso no es un acuerdo, es un deber. Angélica Lozano cocina. Mal. Mal. Poco. ¿No te gusta? Se me quema el agua, un huevo se me quema. ¿En verdad? Se me riega la leche. Entonces, ¿qué te gusta comer? Porque Bogotá, te voy a decir algo. La diferencia de Bogotá es la gastronomía. En Bogotá hay de todo y ahí sí lo que uno quiera.
pero hablando como de esto más doméstico y habilidad, me falta ese pedacito. Pues soy buena compañía para cocinar, yo voy lavando. Claudia cocina. Ella cocina, le encanta y cocina rico. ¿Verdad? Entonces yo lavo. Se dice que al que le gusta cocinar tiene la mano caliente. Claudia tiene la mano caliente y Angélica tiene la mano fría. No conocía ese dicho. Así es. Que es que le queda bueno todo. Sí, una mano caliente. Sí, ¿Ah? no, y le gusta y lo disfruta. Y cocinar para amigos, para conversar, hay que conversar con alguien, ay, venga, yo voy cocinando, que le encanta y lo hace bien y lo hace rápido. Hincha. Nacional. Ay, verdolaga. Verdolaga. O sea que estás viendo el proceso del mexicano ahora. Ahí, del técnico mexicano nuevo. Bueno, verdolaga, pero no tan activa. O sea, muy bien. Resulta que yo soy rola y entonces aquí tenemos equipazos, Millonarios, Así Santa es. Fe, La Equidad, Sí. pero yo era chiquita y todos los miércoles interrumpían la televisión por poner fútbol, entonces para mí eso era una desgracia, pero ¿por qué me quitan Dejémonos de Vainas, que ese era el ¿te programa, acordás? Así por es. poner fútbol El y planeta yo de los odiaba el simios. fútbol? Sí. No, eso es más viejo que yo, entonces no me tocó. Y entonces un día tuve un rayo de madurez temprana, por ahí a los 11 años, 12, dije, bueno, vamos a ver qué es esa vaina por la que me quitan mis programas. Y prendí el televisor, 5 de la tarde, y eran dos. A mí me gusta el fútbol por dos señores. Un negro flaco, largo, que en tres Se zancadas llamaba llegaba al otro Albeiro lado. Usurriaga. El Palomo Así Usurriaga. es, Albeiro Usurriaga. Y el otro, Que en paz que es descanse. mi, o sea, lloré cuando lo conocí el año pasado en fútbol. Cuento aquí esto para que se burlen de mí. José René Higuita. Así es. Bueno, El loco. ese día dije, listo, me gusta el fútbol y me gusta Nacional Y y el me gusta verde. Higuita. Y entonces yo soy de Higuita. No me puedo ir sin preguntarte, 2026, una mujer joven que dice que no vuelve al Senado, alcaldesa de Bogotá. Podría ser, claro, yo fui alcaldesa de Chapinero. De Chapinero, que es eh, una de las 20 localidades de Bogotá. Y bueno, podría ser de pronto en el futuro, pero esperar a ver, ¿no? Hay que pensarlo y hay que soñarlo. Y hay que dejar descansar a la gente y hay que uno también darse una pausa. Desde que yo terminé el colegio a los 17 años estoy trabajando y haciendo vainas para reflexionar y seguir. ¿Estuviste cómoda en diálogos con Andrés? Muy cómoda en diálogos con Andrés porque ha sido una maravilla conocerte, Igualmente. compartir Angélica. en el Congreso, discrepar con elegancia, argumentos, respeto y Totalmente. también coincidir con frescura y un es. señorazo. Con más personas de la calidad humana de Andrés en la política, esto sería más chévere. Angélica, Lozano Correa, que la invité durante casi 3 meses para que estuviera acá, pero era el momento indicado que nos hablara de finanzas, de la situación de ejecución del país, de presupuesto, de ley de financiamiento, de su vida, de Claudia, de su presente, y ahí nos deja algo. Le gustaría ser alcaldesa de la capital de la República algún día y tiene la forma, tiene la manera, una mujer inteligente, tranquila y razonable. Gracias. Gracias a ustedes por este rato. Nos volvemos a reencontrar en Diálogos con Andrés. Un abrazo grande. Se les quiere mucho. La política tiene que ser noble. Diálogos con Andrés.